Habíamos recién visto un ejemplo para determinar la función de autocorrelación de un determinado proceso estocástico simple y encontramos que este proceso tiene media constante y encontramos que su función de autocorrelación depende exclusivamente de la diferencia entre los tiempos de observación. Y la pregunta que nos hacemos es si es que un proceso que aparentemente se ve más simple, a coseno de 2pi fct, si este proceso con la función, con a una variable aleatoria distribuida normal con media cero y varianza sigma cuadrado, si este también es estacionario en el sentido amplio. Por supuesto, por inspección, la media de este proceso es cero porque el valor esperado de todo esto sale como constante, queda el valor esperado de A y la media es cero. Entonces, si verificamos la primera condición, mu x de t es igual a 0, es igual a constante, entonces uno dice, mira, aquí están todas las indicaciones de que esto podría ser un proceso estocástico estacionario en el sentido amplio. Sin embargo, si es que calculamos la segunda condición, Rx de T1, T2 igual valor esperado de A al cuadrado coseno de 2pi fct1 por coseno de 2pi fct2, obtenemos que esto es igual a sigma al cuadrado y el producto de los cosenos los podemos transformar a la suma del coseno de 2pi fc T1 más T2 más coseno de 2pi fc T1 menos T2. Entonces fíjense que este proceso estocástico tiene aquí una componente de T1 menos T2, pero aquí tiene una componente de T1 más T2 y no hay forma de transformar esto en un T1 menos T2. Así que esto acá no es igual a una función que depende solamente de T1 y T2. Por lo tanto, el proceso estocástico no es estacionario en el sentido amplio. Entonces quería plantear este segundo ejemplo simplemente, digamos, para mostrar de que no siempre se puede llegar a una condición en la cual la función de autocorrelación cumple con el criterio que necesita para ser estacionario en el sentido amplio. Con esto concluyo estos dos ejemplos y vamos a una cápsula siguiente.